Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los pensadores económicos más fascinantes y, la verdad, más provocadores del siglo XX, Joseph Schumpeter. Y para empezar, nada mejor que esta frase, una profecía, así, de golpe, que está en el corazón de su obra más famosa, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Y es, como poco, impactante. Claro, lo primero que uno piensa es que esto lo diría un crítico acérrimo del capitalismo, pero no. Venía de uno de sus analistas más profundos. Así que, para entender cómo llega a esta conclusión tan radical, tenemos que entender primero a la persona y sobre todo al mundo que lo vio nacer. Y es que los orígenes de Schumpeter en ese imperio austrohúngaro ya en decadencia son la clave para comprender absolutamente toda su visión del mundo. A ver, su vida arranca con el grandioso pero ya moribundo imperio de los Habsburgo como telón de fondo. Imaginen ese mundo, un mundo de tradición, de aristocracia, que se estaba enfrentando a unos cambios brutales e imparables. Y lo que es realmente interesante de todo esto es que, para él, el tema del emprendimiento no era solo una teoría abstracta. ¿Qué va? Formaba parte de la historia de su propia familia. Fueron pioneros en la industria textil, los que instalaron la primera máquina de vapor en su ciudad. La innovación, se podría decir, la llevaba literalmente en la sangre. Vale, pues esta historia personal, esta familiaridad con la innovación, choca de frente con un mundo de auténtico caos intelectual y político. Y de esa colisión nace una perspectiva económica que iba a desafiarlo absolutamente todo. Schumpeter llega y rompe con todo. Rechaza de plano los modelos económicos que dominaban en su tiempo, esos que buscaban un equilibrio estático. Él argumentaba que esos modelos se perdían lo más importante, la esencia pura del capitalismo, el cambio incesante, la disrupción. Para él, eso de un equilibrio estable era una ficción, una fantasía en un sistema que por definición es una tormenta perpetua. Su pensamiento fue una mezcla, una síntesis súper original. Por un lado, cogió la visión dinámica de la historia de Marx, por otro, el rigor matemático de Walras, y a eso le sumó las ideas sobre el capital de sus propios profes de la escuela austriaca. Y con todo eso creó algo completamente nuevo. Pero, para entender de verdad al hombre que hay detrás de estas teorías tan potentes, tenemos que asomarnos al corazón de su vida, una vida marcada por una tragedia personal inmensa. En 1925, las cosas le iban increíblemente bien. Después de años de pelearlo, tenía una carrera estable, una reputación brillante y además estaba muy enamorado de su nueva esposa, Annie Reisinger. El futuro, parecía de lo más prometedor. Y entonces, en 1926, el desastre. La vida le golpeó con una crueldad que es casi imposible de creer. En un lapso de apenas unos meses, en ese fatídico 1926, su mundo se vino abajo. Primero perdió a su madre, y luego en un único día devastador, el 3 de agosto, su queridísima esposa Annie murió dando a luz. Su hijo recién nacido murió solo unas horas después. En un instante, había perdido a las 3 personas más importantes de su vida. Lo que escribió en su diario privado lo dice todo. Nos muestra un hombre completamente destrozado, sumido en un dolor del que, la verdad, nunca llegó a recuperarse del todo. A partir de ese momento, el trabajo se convirtió en su único refugio. Se lanzó a una rutina obsesiva, casi enfermiza. Era su forma de canalizar esa energía desbordante que tenía y de intentar escapar de un tormento que ya nunca le abandonaría. Y esta experiencia personal tan brutal, esta vivencia de la creación seguida por una destrucción tan devastadora, resuena en su teoría más famosa. Esa que explica la gran paradoja que está en el corazón del capitalismo, que su propio éxito es la semilla de su destrucción. Vale, aquí está el punto clave de Schumpeter. El verdadero motor del capitalismo no es la competencia de precios en un mercado más o menos estable. No, es un vendaval perpetuo de innovación. Él lo llamó destrucción creativa, un proceso, dice, de mutación industrial que lo cambia todo desde dentro. Y ese proceso tiene unas etapas muy claras. Primero, aparece una innovación que lo cambia todo. Eso hace que las industrias y las costumbres de antes se queden obsoletas, se destruyan. Los recursos entonces van a parar a los nuevos usos, que son más productivos. Y el resultado es crecimiento económico, sí, pero también un desorden social continuo. El ejemplo del Ford Modelo T es perfecto para entender esto. No es que compitiera con los carruajes de caballos, es que los aniquiló. No fue solo un producto mejor, fue una fuerza que rehizo por completo el tejido de la sociedad, creando los barrios residenciales, las nuevas formas de vida, todo. Y aquí, justo aquí, está la gran paradoja de Schumpeter. Esa eficiencia imparable del capitalismo, ese impulso por arrasar con lo viejo,
va minando poco a poco las propias instituciones sociales que necesita para sobrevivir, la familia, la tradición, las comunidades. Es como si el éxito se comiera sus propios cimientos. Esta visión, que es tan potente como inquietante, coloca a Schumpeter en un lugar único entre los grandes economistas, sobre todo si lo comparamos con su contemporáneo más famoso. Porque, a diferencia de John Maynard Keynes, que era el economista práctico, el que buscaba una caja de herramientas para arreglar crisis inmediatas como la Gran Depresión, Schumpeter era el gran visionario. A él no le interesaban los parches a corto plazo, lo que quería era entender las fuerzas históricas, arrolladoras, que determinan el destino del capitalismo a largo plazo. Y su análisis fue mucho más allá, explorando temas fascinantes como la progresiva desaparición del empresario o el papel de la clase intelectual. Ideas que, por supuesto, iremos desgranando en futuras ocasiones. Y con esto terminamos, con una reflexión que trae su análisis de hace un siglo directamente hasta hoy. Porque su vendaval perpetuo de innovación es ahora mismo más rápido y más potente que nunca. Y la pregunta que Schumpeter nos deja en el aire es: ¿está nuestro mundo preparado para soportar la tormenta que él mismo genera?